¿Alguna vez has sentido que las expectativas de la vida no tienen sentido? ¿Has sentido que las metas y los sueños que nos han dicho que persigamos no te llenan como pensabas? En un mundo que constantemente nos dice qué debemos ser, qué debemos hacer y cómo debemos sentirnos, puede ser fácil perderse en la búsqueda de significado. Pero, ¿qué pasaría si esa búsqueda no fuera necesaria? ¿Y si la falta de un propósito predeterminado fuera en realidad nuestra mayor libertad? En ese vacío, en esa ausencia de sentido universal, puede existir una posibilidad de liberación total, donde las reglas que rigen nuestra existencia no son impuestas desde fuera, sino creadas por nosotros. Quizá la clave no está en seguir buscando respuestas en cada rincón, sino en abrazar la idea de que no hay respuestas definitivas. A veces, lo que más tememos no es la oscuridad, sino lo que podríamos encontrar dentro de ella. Pero, ¿y si en esa oscuridad se esconde algo mucho más valioso que el miedo? Una libertad que puede cambiar la manera en que vivimos, una que nos permite ser los creadores de nuestra propia realidad. El nihilismo es una corriente filosófica que cuestiona el sentido de la existencia. Afirma que no hay un significado inherente en la vida. Esta creencia de que nada tiene valor o propósito ha inquietado a filósofos, artistas y pensadores desde hace siglos. El término proviene del latín nihil, que significa nada, y se asocia principalmente con la obra de filósofos como Friedrich Nietzsche, quien advirtió sobre el vacío existencial que podría surgir con el colapso de las creencias tradicionales. El surgimiento del nihilismo se enmarca en un contexto de crisis de la modernidad. A medida que la ciencia y la razón desplazaron las explicaciones religiosas, el hombre empezó a cuestionar el significado último de su existencia. La caída de los valores absolutos que proporcionaban religión y moral tradicional dejó un vacío difícil de llenar. En ese vacío, el nihilismo emergió como una respuesta filosófica. En la obra de Nietzsche, por ejemplo, se habla de la muerte de Dios, una metáfora del declive de la fe en valores universales. Esto dejó a la humanidad enfrentada a un mundo sin guías claras, donde cada individuo debía definir su propio significado. A lo largo del tiempo, el nihilismo ha sido interpretado de diferentes maneras. Para algunos, representa una postura desesperada ante la falta de propósito. Es una caída al abismo existencial donde todo, desde nuestras acciones hasta nuestras aspiraciones, carece de relevancia. Sin embargo, para otros, el nihilismo puede ser visto como una oportunidad. Si nada tiene un significado fijo, entonces tenemos la libertad de asignar nuestro propio significado a la vida. El nihilismo no es solo un concepto filosófico abstracto, ha permeado la cultura popular y la sociedad contemporánea, donde se refleja en el cinismo y el desencanto con las instituciones, las normas y las expectativas sociales. En un mundo cada vez más complejo y fragmentado, el nihilismo ofrece una interpretación sombría, pero también una reevaluación de lo que consideramos importante. Este cuestionamiento radical del significado es una reflexión sobre cómo enfrentamos la vida cuando los pilares tradicionales de sentido se derrumban. La crisis existencial es una experiencia humana que surge cuando nos confrontamos con el vacío de significado en la vida. Esta crisis se amplifica al cuestionar la validez de cualquier propósito o valor universal. Al enfrentar la idea de que nada importa, las personas pueden experimentar una sensación de desorientación, pérdida y desesperanza. Este estado es lo que se conoce como vacío existencial, y puede tener un impacto devastador en la psique humana. El vacío de significado no es simplemente una ausencia de propósito,
es una confrontación con la posibilidad de que nunca haya habido un propósito real desde el principio. Cuando nos damos cuenta de que nuestras metas, creencias y logros pueden no tener una importancia objetiva, surge la angustia. Este reconocimiento puede llevar a cuestionar el sentido de nuestras decisiones diarias, nuestras relaciones y nuestros logros, genera una sensación de alienación y desconexión de la vida misma. La crisis existencial se convierte en una lucha interna, ¿cómo seguir adelante cuando nada parece tener valor o sentido? Las consecuencias de este vacío pueden manifestarse de diversas maneras. Algunas personas pueden caer en un estado de apatía o depresión, se sienten incapaces de encontrar algo que las motive. También puede desencadenar sentimientos de ansiedad, ya que la mente busca desesperadamente algo a lo que aferrarse para dar significado a la existencia. Sin una brújula clara, podemos sentirnos atrapados en un ciclo de insatisfacción, buscando respuestas en lugares equivocados o en patrones destructivos. Además, la crisis existencial puede fomentar un profundo desencanto con las estructuras sociales y las expectativas impuestas por la cultura y la sociedad. Las normas tradicionales de éxito, moralidad y felicidad comienzan a parecer vacías o absurdas. Esta sensación de desconexión puede llevar a un rechazo de las expectativas externas, pero también a una falta de motivación para crear nuevos caminos. Sin embargo, la crisis existencial también puede ser vista como una oportunidad. Aunque el vacío de significado puede ser doloroso, también nos empuja a hacernos preguntas profundas sobre lo que realmente importa. En lugar de temer el vacío, podemos comenzar a explorarlo como una posibilidad para redefinir nuestra relación con la vida, encontrar nuevas formas de sentido y enfrentar nuestras propias limitaciones y miedos. El nihilismo se ha filtrado en la cultura y la sociedad de maneras profundas. El nihilismo cultural es el reflejo de un sentimiento colectivo de desesperanza ante el colapso de valores y creencias tradicionales. A medida que el mundo moderno se enfrenta a crisis globales, como la inestabilidad económica, muchos sienten que las narrativas convencionales de progreso y significado ya no son suficientes. El resultado es una cultura que, en algunos casos, refleja un vacío existencial a gran escala. Uno de los lugares más evidentes donde el nihilismo se manifiesta es en los medios y el entretenimiento. Películas, series y libros con tramas apocalípticas, distópicas o cínicas muestran un mundo donde las reglas tradicionales no se aplican y donde los personajes se enfrentan a un destino vacío o sin esperanza. Las representaciones de antihéroes, figuras que rechazan los valores tradicionales, o historias que cuestionan el sentido de la vida son una forma de dar voz a las ansiedades nihilistas presentes en la sociedad moderna. Las redes sociales también han jugado un papel importante en difundir la sensación de vacío. Mientras que antes las personas buscaban sentido a través de conexiones humanas profundas o la búsqueda de ideales elevados, hoy en día, la cultura del scrolling infinito y la obsesión con la validación superficial alimentan un sentido de insatisfacción perpetua. La superficialidad de las interacciones virtuales puede amplificar la sensación de que, detrás de las imágenes brillantes y las vidas perfectas, existe un vacío emocional. El deseo de pertenencia y significado queda sin satisfacer, lo que lleva a muchos a una mayor desconexión consigo mismos y con el mundo. En una era de creciente escepticismo hacia las corporaciones y las figuras de autoridad, muchas personas han perdido la fe en las estructuras que solían dar sentido y estabilidad a la vida cotidiana. El desmoronamiento de estas estructuras deja un vacío que muchas veces es llenado con cinismo o apatía. Una crisis de confianza en los sistemas de creencias que solían sostener a la sociedad. La falta de fe en un futuro mejor o en la capacidad humana para encontrar soluciones genera un ambiente de desesperanza colectiva.
Sin embargo, reconocer este estado de cosas no significa quedarse en la desesperación. A través de esta comprensión, surge una pregunta crucial: ¿cómo podemos trascender esta desesperanza y encontrar una nueva forma de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos, tanto individual como colectivamente? El nihilismo puede parecer desalentador al principio. Sin embargo, esta filosofía también ofrece una oportunidad para liberarnos de las cadenas de expectativas y normas sociales que nos limitan. Al aceptar que el universo no tiene un propósito predeterminado, podemos reinterpretar esta falta de significado como una libertad radical, la posibilidad de crear nuestra propia realidad y significado. Si nada tiene un valor inherente, entonces somos completamente libres para asignarles valor a las cosas, las ideas y las experiencias que resuenan con nosotros. Esto nos permite desafiar las creencias heredadas que no nos sirven, y así liberarnos de la presión de seguir caminos que otros han definido. Esta perspectiva nos empuja a tomar decisiones que realmente están alineadas con nuestros deseos más profundos, en lugar de actuar por inercia o por obligación. De la misma manera, nos liberamos del miedo al fracaso. Si no hay un destino o propósito universal que cumplir, tampoco hay un concepto de error en términos absolutos. En lugar de estar paralizados por el temor a equivocarnos, podemos actuar con valentía y ligereza, probando diferentes caminos y experimentando con diversas posibilidades sin la ansiedad de fallar. Cada experiencia se convierte en una oportunidad para aprender, explorar y crecer, sin la carga de una interpretación final de éxito o fracaso. También podemos deshacernos de las expectativas externas. Al no sentirnos obligados a cumplir con las normas sociales o culturales, podemos alejarnos de la necesidad de validación externa. Esta independencia nos permite vivir de manera más auténtica con lo que somos. Nos guiamos por nuestras propias motivaciones y pasiones, sin preocuparnos por lo que los demás piensen. Aceptar la falta de significado inherente puede, paradójicamente, ser una fuente de paz y propósito personal. Nos da el poder de diseñar nuestra vida según nuestras propias reglas y nos permite vivir con una ligereza que viene de saber que, en última instancia, no estamos obligados a cumplir con ninguna expectativa predeterminada. Desde esta libertad, podemos definir nuestro propio sentido del éxito, felicidad y propósito, y construir una vida plena y con significado. Al final, el nihilismo no es una renuncia a la vida, sino una afirmación de que, en un universo sin guiones preestablecidos, nosotros somos los escritores de nuestra propia historia. La vida no necesita un significado fijo para que sea vivida con plenitud. El poder de darle sentido está en tus manos. Si el nihilismo nos enseña algo, es que la ausencia de un propósito universal no es el final, sino el principio de tu libertad. Tú decides qué significa cada día, cada elección y cada paso que das. No te aferres a la desesperanza ni al miedo al vacío. En lugar de eso, usa esa nada como el lienzo donde puedes pintar lo que realmente quieres. Es tu oportunidad de crear, de redefinir y de encontrar una fuerza inagotable en la libertad. Hoy puedes empezar a dejar atrás las expectativas impuestas y descubrir lo que de verdad importa para ti. Y si en lugar de seguir buscando respuestas fuera, empiezas a crearlas dentro de ti, toma las riendas y atrévete a hacerlo. Es tu vida, tu decisión.